gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Figman deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlote con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 401. 401 En cuanto Legolas reaccionó, los demás hicieron lo mismo, armas alzándose al unísono, cada nervio al flor de piel. De las sombras vinieron pasos apresurados e irregulares, nerviosos, torpes. Legolas no dudó. Se le rompió la cuerda del arco. Una flecha siseó en el aire y un grito sorprendido resonó. Una figura delgada y baja apenas esquivó el disparo, rodando torpemente hasta aparecer. Yacía tendido en el suelo, de piel pálida, ojos grandes, dientes afilados y desiguales, su cuerpo temblando violentamente. Sam miró a la criatura, con una inquietud en la voz. ¿Qué es esa cosa? Los demás compartían su sospecha. Nada en la criatura parecía humano, y su aparición repentina tan cerca de Mordor lo hacía aún más inquietante. Legolas frunció el ceño, su arco aún apuntando a la figura. Lo recuerdo, dijo despacio. Hace décadas, apareció cerca de los límites del bosque, buscando algo. Nuestros guerreros la persiguieron, pero escapó. ¿Buscando algo? La voz de Frodo se volvió cautelosa mientras estudiaba a la criatura acobardada. ¿Así que es el espía de Sauron? Gimli resopló y alzó su hacha. Espía o no, deberíamos acabar con esto ahora. La criatura retrocedió aterrorizada, retrocediendo a cuatro patas. No nos matéis. No nos mates. Chilló. No somos Mordor. Vinimos porque el mago de la túnica negra nos lo ordenó. ¿El mago de túnica negra? Aragorn dio un paso adelante, levantando una mano para detener a Gimli. Su mirada era aguda y inquisitiva. ¿Quieres decir Lord Silas? La criatura asintió frenéticamente. Sí. Sí. Ese mago aterrador. Como si temiera que no le creyeran, extendió un brazo delgado. Grabada en la piel había una marca viva, dos árboles entrelazados, uno dorado y otro plateado. Mira. Mira. Gritó. Su marca. Solo el mago de la túnica negra posee este signo. El grupo intercambió miradas. El símbolo era inconfundible, el emblema de los árboles blancos de Hogwarts. Su hostilidad se relajó un poco, aunque nadie bajó la guardia. Frodo habló con cuidado. Dijiste que Silas te envió para guiarnos. ¿Hay otra forma de entrar en Mordor, una que evite las puertas principales? Ante las palabras de Frodo, la criatura se tensó de repente. Sus ojos se clavaron en él, ardiendo con una obsesión codiciosa. Mi tesoro, mi precioso, y Frodo se estremeció y retrocedió instintivamente. En un instante, Aragorn levantó a Narsil, su hoja brillando débilmente mientras presionaba contra la garganta de la criatura. Legolas y Gimli apretaron sus armas. La criatura chilló y se apartó a toda prisa, el terror reemplazando la codicia. No. No. Respondemos. Respondemos. La voz de Sam era fría y cortante. Entonces responde bien. La criatura tembló, encogiéndose sobre sí misma. Gollum conoce un camino secreto. Un camino seguro hacia Mordor y a pesar de las dudas persistentes, tras un breve intercambio de miradas, el grupo decidió dejar que Gollum los liderara, bajo vigilancia constante. Bajo su guía, rodearon Cirith Ungol y los pasos fuertemente custodiados, avanzando en cambio por caminos montañosos traicioneros. El terreno se volvía más empinado, oscuro y hostil con cada paso. Mientras Gollum avanzaba a toda prisa, sus movimientos eran rápidos y ensayados, pero sus ojos seguían volviendo a Frodo, deteniéndose con un hambre inconfundible. Aragorn y Legolas lo notaron de inmediato.
Su cautela se intensificó. Gollum murmuró para sí mismo mientras los guiaba, su voz apenas audible. Llévalos a las arañas, que se los coman, entonces el tesoro vuelve a nosotros y de repente, su cuerpo se tensó. Se agarró el brazo, donde la marca del árbol gemelo palpitaba y se retorcía bajo la piel. No, no, gimió. El mago nos castigará, hacernos daño y la marca parecía viva, raíces extendiéndose bajo su carne. Gollum jadeó como si lo hubieran apuñalado desde dentro, la agonía torciéndole el rostro. Había intentado incontables veces quitárselo, huir lejos, pero en el momento en que siquiera pensó en traicionar al mago, el dolor volvió, más agudo que antes. Dos voces luchaban dentro de él. Miedo, y la codicia. Por fin, la codicia susurraba más fuerte. Un destello astuto brilló en los ojos de Gollum mientras murmuraba entre dientes, solo planeábamos llevarlos al pasadizo secreto, simplemente se nos olvidó mencionar las bestias gigantes cercanas. No es culpa nuestra, ¿verdad? El grupo avanzó por las montañas. Rocas imponentes se alzaban a su alrededor como un bosque de piedra, dentadas y opresivas. Sobre ellos, varias bandadas de cuervos y murciélagos gigantes giraban en círculos, sus ojos agudos escaneando abajo, pero el grupo se movía con cuidado, evitando que los notara. A medida que se acercaban a la guarida de las grandes bestias, la emoción y la impaciencia comenzaron a asomar en la expresión de Gollum. Aragorn lo notó de inmediato. Desenvainó a Narsil, cuya hoja captó una luz tenue y fría, y sutilmente señaló a sus compañeros que permanecieran alerta. ¿Qué pasa?, preguntó Gimli en voz baja, sujetando su hacha. Aragorn escaneó los alrededores, con expresión sombría. Algo no va bien. Está demasiado tranquilo, y la oscuridad aquí se está haciendo más fuerte. De repente, captó un movimiento, alguien intentando escabullirse del frente del grupo. Reaccionando al instante, Aragorn agitó su varita. Una cuerda conjurada salió disparada hacia adelante, enroscándose firmemente alrededor de la muñeca de la criatura. Aragorn la retiró y fijó a Gollum con una mirada helada. ¿A dónde crees que vas? Al ver la cuerda atada a su brazo y encontrarse con la fría mirada de Aragorn, junto con los ojos sospechosos de los demás, Gollum entró en pánico. Se echó hacia atrás, con los ojos muy abiertos. Gollum solo estaba mirando por delante por si había peligro. Gritó desesperado. Por favor, amable amo, libera de Gollum. Duele. Duele. Aragorn no mostró señales de creerle. Presionó a Narsil suavemente contra el cuello de Gollum, su voz mortalmente calmada. Será mejor que obedezcas y olvides cualquier pensamiento traicionero. Un movimiento en falso y te corto la cabeza. Y ni se te ocurra huir. Quédate donde podamos verte. Si intentas llevarnos al peligro, te detendré primero. Gollum sintió la certeza de hierro en el tono de Aragorn. El terror inundó su rostro. Asintió frenéticamente, aceptando una y otra vez. Quizá la amenaza funcionó. En lugar de guiarlos más cerca de la guarida del gigante, Gollum cambió de rumbo y los condujo hacia una entrada oculta cercana. Pero el destino tenía otros planes. Esta vez, el grupo no fue a buscar al gigante. El gigante vino a buscarlos. Con los grandes ejércitos demoníacos recientemente desplegados en otros lugares, los recursos en la región se habían vuelto escasos. El hambre y la sed llevaron a la enorme bestia a un frenesí, la codicia y la rabia la consumieron por completo. Incapaz de soportar más el vacío de su guarida, el gigante abandonó su territorio voluntariamente, aventurándose a cazar. Puedes apoyarme y leer capítulos más adelante @kexmilling818p @reon comentario 4 comentario. Votar 2 restantes capítulo 402. 402 Al ver al monstruo enorme y grotesco emerger ante ellos, las expresiones de todos cambiaron al instante. El pánico estalló. Gollum se dispersó en todas direcciones, intentando escapar en medio del caos, desapareciendo entre las sombras rocosas sin dejar rastro. Frodo y Sam quedaron inmediatamente protegidos detrás de Aragorn y Legolas. Con un rugido, Gimli cargó hacia adelante, blandiendo su larga hacha contra una de las piernas de la criatura. El golpe impactó con fuerza, pero en vez de carne, se sintió como si golpeara hierro. Chispas volaron cuando el metal resonó contra una carcasa increíblemente dura. La monstruosa araña, Shelob, no le prestaba atención en absoluto. Su mirada estaba fija únicamente en Frodo. Con una fuerza aterradora, Shelob apartó a Gimli como si no pesara nada, y luego se lanzó directamente hacia Frodo, con hambre y malicia ardiendo en sus muchos ojos. Legolas reaccionó al instante, disparando una flecha radiante de luz.
La flecha alcanzó el cuerpo de Shelob, pero no logró atravesar su gruesa piel blindada. En cambio, solo la enfurecía aún más. Shelob chilló, un sonido áspero y escalofriante, y se lanzó con las piernas hacia Legolas. Legolas saltó en el último momento, saltando sobre rocas y pilares irregulares, moviéndose con agilidad élfica mientras seguía disparando flechas al punto más débil de Shelob, sus ojos. Al mismo tiempo, Aragorn se lanzó, empuñando Narsil, su espada brillando con una santidad contenida pero innegable. La espada sagrada ejerció una fuerza supresora sutil sobre Shelob, haciéndola vacilar, sus movimientos vacilaron brevemente. Apartado antes, Gimli rugió furioso y cargó de nuevo, hacha en alto. Por un momento, Shelob quedó rodeado, Aragorn, Legolas y Gimli atacando en coordinación. Pero la batalla pronto se volvió sombría. Frodo y Sam, sin fuerzas para intervenir directamente, solo pudieron observar desde el borde con un terror creciente. Gimli volvió a ser lanzado contra las rocas, su hacha enredada en gruesas telarañas. El golpe de Aragorn hundió a Narsil en profundidad, solo para que la hoja misma quedara atrapada en telarañas, los hilos pegajosos resistiendo tanto la fuerza como la magia. Al ver a sus compañeros flaquear, el corazón de Frodo se apretó. «No, tenemos que hacer algo», gritó. Sam lo agarró desesperadamente. «Frodo. Aragorn dijo que eres el más importante, tienes que mantenerte seguro». Pero Frodo no los abandonaría. Sacó la daga que Bilbo le había dado y luego sacó un pequeño frasco de cristal de su bolsa. El frasco de Galadriel. Corrió hacia adelante. En cuanto Shelob sintió que Frodo se acercaba, su frenesí se intensificó, como si la presa más exquisita se hubiera revelado. Abandonó por completo a Aragorn y a los demás y cargó directamente hacia él. «Frodom, corre», gritó Aragorn. Legolas disparó flecha tras flecha, intentando desesperadamente frenarla. Frente a la colosal araña solo, el miedo de Frodo creció, pero se obligó a mantenerse firme. Respirando hondo, levantó el frasco bien alto. El frasco respondió al instante. Un resplandor brillante, similar a una estrella, estalló, la luz de Elendil, ardiendo con una pureza ancestral. Shelob se echó hacia atrás violentamente. La luz sagrada le quemaba los ojos, obligándola a detenerse, siseando y retorciéndose con agitación. Giraba salvajemente, dividida entre el hambre y el terror, incapaz de soportar el resplandor. Paso a paso, Frodo avanzó, sosteniendo el frasco en alto. Shelob se retiró. Aprovechando la oportunidad, Aragorn reapareció en un borrón, atacando desde abajo. Narsil se sumergió en el vientre más blando de Shelob. La araña gigante soltó un grito de agonía. Con una violenta convulsión, apartó a Aragorn y Legolas, luego se dio la vuelta y huyó, arrastrándose hacia las profundidades de su guarida, herida y furiosa. Solo cuando su enorme figura desapareció en la oscuridad el grupo finalmente se derrumbó, jadeando. «Bien hecho, Frodo», dijo Aragorn con calidez, dándole una palmada en el hombro a Frodo, con el rostro lleno de genuina admiración. Legolas y Gimli también miraron a Frodo con un respeto renovado. Ninguno de ellos esperaba que este tímido hobbit mostrara tal valentía en un momento crítico. Sam miró a Frodo con un orgullo inconfundible. Frodo, desconcertado por el elogio, bajó un poco la cabeza. Levantó el frasco de cristal que se apagaba en su mano y dijo con modestia, «Solo fue porque Silas me dio la luz de Elendil. Sin él, no podría haber hecho retroceder a ese monstruo». Al ver el frasco, todos asintieron en acuerdo. «Así es», dijo Gimli con voz áspera. «Lord Silas nos ha salvado más veces de las que puedo contar». Después de todo, acababan de enfrentarse a Shelob, la monstruosa araña de Mordor. Cada uno de ellos escapó por poco de la muerte, confiando en artefactos defensivos y reacciones rápidas para sobrevivir ileso al encuentro. Con el peligro superado, el grupo no se atrevió a quedarse. La batalla había causado demasiado revuelo y probablemente atraería la atención de fuerzas oscuras cercanas. Inmediatamente aceleraron el paso. No pasó mucho tiempo antes de que Gollum, que había intentado huir durante el caos, fue localizado de nuevo por Aragorn usando un hechizo de rastreo. Ahora plenamente consciente de la traición de Gollum, la ira de todos estalló. Gimli alzó su hacha, claramente con la intención de acabar con ello de una vez por todas. Pero Aragorn levantó la mano, deteniéndole. Frodo hizo lo mismo. «Frodo», dijo Aragorn con calma, «esta es tu decisión. ¿Cómo crees que deberíamos tratar con él?» Gollum tembló, desplomándose en el suelo. «Todavía le necesitamos», dijo Frodo tras un momento de reflexión. «Él sabe el camino hacia Mordor. Matarlo ahora solo haría las cosas más difíciles». «Sí.
Sí. Gritó Gollum desesperadamente. Gollum es útil. Gollum conoce caminos secretos. Gollum puede guiarte con seguridad. Aragorn dio un paso adelante, la hoja de Narsil, aún manchada con el licor de la araña gigante, descansando ligeramente contra el cuello de Gollum. Esta es tu última oportunidad, dijo Aragorn con frialdad. Si intentas traicionarnos otra vez, no tendrás tiempo para suplicar. Gollum miró hacia la dirección en la que Shelob había huido, con los ojos llenos de terror. Asintió frenéticamente, jurando obediencia. Aragorn no dependía solo de promesas. Sacó una cuerda élfica, gris plateado, casi imposible de cortar, capaz de extenderse y retraerse a voluntad. Un extremo estaba firmemente rodeado del cuello de Gollum. El otro estaba atado a Sam. Esta vez, Gollum no se atrevió a intentar nada. Obedientemente, los condujo a través de las rocas irregulares hasta una entrada oculta de la cueva, bajando por una larga y estrecha escalera engullida en la oscuridad. Tras medio día de viaje, por fin salieron. Delante de ellos se alzaba la Puerta Negra, al este de las Montañas de las Sombras, el umbral final hacia Mordor. Las torres de vigilancia estaban llenas de orcos, y las patrullas se movían constantemente a lo largo de las murallas. El grupo se escondió tras rocas, con expresiones sombrías. ¿Y ahora qué? Preguntó Legolas en voz baja. ¿Esperamos a que anochezca o probamos otra ruta? Aragorn estudió el terreno con atención y luego negó con la cabeza. Eso duplicaría nuestro viaje y aumentaría el riesgo. Nuestra prioridad es el volcán, no podemos permitirnos más retrasos. Esperar aquí solo aumenta la probabilidad de ser descubierto. Hizo una pausa y luego sonrió levemente. Hay una forma mejor. Pasaremos abiertamente, sin que nos vean. Sacó un frasco de poción multijugos. Nos disfrazamos de orcos y marchamos con ellos. El grupo intercambió miradas, dándose cuenta. Legolas frunció ligeramente el ceño. La poción multijugos requiere pelo de orco. ¿Dónde lo conseguiremos? La sonrisa de Aragorn se ensanchó. Sacó una pequeña botella. Me preparé con antelación. Recogí pelo de orco en Gondor. Puedes apoyarme y leer capítulos más adelante @kexmilling818p @reon comentario 7 comentario. Votar 2 restantes capítulo 403. Disfraz con la poción multijugos en mano, las posibilidades de infiltrarse con éxito en el interior de Mordor aumentaban drásticamente. Aragorn dividió la poción en 5 porciones, dejando caer cuidadosamente un mechón de pelo de orco en cada frasco. El líquido se volvió inmediatamente de un verde enfermizo, burbujeando débilmente mientras un olor penetrante y nauseabundo se extendía por el aire. Todos retrocedieron instintivamente. Uf, ¿qué es ese olor? Gimli gimió. Apretando los dientes, el enano se bebió la poción de un trago, luego se atragantó y maldijo. Legolas, que siempre había sido meticuloso con la limpieza, se puso visiblemente pálido, como si hubiera tragado veneno. Aragorn, en cambio, simplemente frunció ligeramente el ceño y bebió su poción a saltos moderados, como si sus sentidos se hubieran embotado por pura fuerza de voluntad. Frodo y Sam se pellizcaron la nariz y obligaron a beber la poción, inclinándose inmediatamente mientras vomitaban, con lágrimas corriendo por sus ojos. Pero la reacción llegó rápido. Frodo sintió que su corazón se aceleraba. El calor recorrió su cuerpo. Sus huesos se estiraron, los músculos hinchándose y retorciéndose bajo su piel. En cuestión de segundos, aumentó de altura, creciendo 2 o 3 veces más que antes. Su ropa se ajustaba dolorosamente, como si un niño hubiera sido metido en la ropa de un adulto. A su alrededor, Aragorn, Legolas, Gimli y Sam sufrieron la misma transformación. En cuestión de momentos, 5 semiorcos deformes y musculosos se situaron donde antes estaban. Gimli estalló en carcajadas, señalando a Legolas. Ja. Orejas puntiagudas, estás fatal. ¿Quieres que te encuentre un espejo? Legolas miró su nuevo cuerpo, piel áspera, cuerpo brutal, pero su postura y movimientos seguían siendo antinaturalmente elegantes, haciendo que el contraste resultara casi inquietante. Resopló fríamente. No has mejorado. Desde la batalla de Gondor, sus constantes discusiones solo se habían vuelto más familiares y curiosamente más cercanas. Frodo, aún mirando su reflejo con incredulidad, frunció el ceño de repente. Nuestras voces no han cambiado. Aragorn asintió. Correcto. La poción multijugos cambia de apariencia, no de voz. Eso significa que debemos tener cuidado. Bajó la voz. De ahora en adelante, no hables algo que sea absolutamente necesario. Legolas añadió en voz baja.
Las razas oscuras de Mordor usan el habla negra. Si hablamos otra lengua, llamaremos la atención inmediatamente. Entonces finjamos que somos sordos y mudos, sugirió Sam. Podemos usar gestos simples. Eso funciona, coincidió Aragorn. Movimiento mínimo. Sin conversación. Miró al grupo, su mirada deteniéndose en Legolas. Tú especialmente, reprime tu presencia. Los semiorcos no son elegantes. Intenta quedar mal. Hostil. Luego se volvió hacia Frodo y Sam. Tus ojos. Los orcos no parecen amables. Hacedos más feroces. Bajo la guía de Aragorn, ajustaron su postura, expresiones y gestos hasta que realmente parecieron salvajes medio bestias. Gimli no necesitó ninguna instrucción, simplemente dejó sueltar su ferocidad natural. Después, Aragorn agitó su varita. Su ropa se deformó en pieles sucias y raídas, mientras sus armas se transformaban en hojas toscas y oxidadas, típicas del equipo orco. ¿Hecho? Preguntó Gimli impacientemente. ¿Podemos entrar ahora? Aragorn negó con la cabeza. Todavía no. Se dejó caer al suelo y rodó en la tierra, cubriéndose de barro y mugre hasta que parecía realmente sucio. Los orcos no son limpios, dijo con frialdad. Con visible reticencia, los demás hicieron lo mismo. Entonces Aragorn rebuscó en su bolsa espacial y sacó un pequeño recipiente negro y esférico. En cuanto la abrió, un hedor indescriptible estalló hacia afuera. Todos se echaron hacia atrás violentamente. Por la barba de Durin, ¿qué es eso? Gimli se atragantó. Voy a vomitar. Aragorn hizo una mueca, apenas manteniendo la compostura. Un objeto de broma del callejón Diagon. Una bola gigante de estiércol, supuestamente inventada por Peeves. Una vez rota, el olor se adhiere durante horas. Suspiró. Los wargos y rastreadores tienen un sentido del olfato extremadamente agudo. Incluso como orcos, podríamos ser descubiertos. Esto nos enmascarará. El grupo miró horrorizado las esferas de olor fétido. Pero al final, la necesidad ganó. Uno a uno, aplastaron las bolas de estiércol y se untaron la sustancia vil sobre sí mismos. El hedor se volvió abrumador. El miedo cruzó sus rostros. Legolas y los demás se pusieron pálidos, como si estuvieran a punto de asfixiarse. Para evitar vomitar el multijugos que acababan de tragar, reprimieron desesperadamente el impulso, desplomándose débilmente contra las rocas. En ese momento, todos sintieron que la poción multijugos no era nada comparada con esta abominación. Realmente no podían entender qué clase de mago podría inventar algo así. No era una simple broma, era prácticamente un arma biológica. Si se desplegaban grandes cantidades en un campo de batalla, podía incapacitar a todo un ejército sin que se desenvainara ni una sola hoja. Tras mucho tiempo, quizá porque sus sentidos se habían entumecido, el hedor se volvió apenas tolerable. Solo entonces el grupo se estabilizó y se preparó para moverse. ¿Pero qué pasa con él?, preguntó alguien. Todas las miradas volvieron a posarse en la criatura encorvada que se acurrucaba cerca. Conocía los caminos de Mordor mejor que nadie vivo y podía llevarlos hacia las grietas de la perdición. En ese sentido, fue invaluable. Pero en otro nivel, era totalmente poco fiable. Ya había intentado llevarlos a un peligro mortal antes, y peor aún, claramente albergaba una retorcida obsesión con el anillo. Ahora que estaban disfrazados de orcos y tenían la intención de infiltrarse en Mordor mismo, una sola acción temeraria o traición por su parte podría exponerlos instantáneamente. Era una catástrofe andante esperando a suceder. Sintiendo la tensión, Gollum retrocedió aún más, temblando violentamente, presionándose en las sombras como un animal asustado. Aragorn se volvió hacia Frodo. Frodo. Esta decisión es tuya. Frodo dudó, mirando a la figura lamentable frente a él. A pesar de todo, la compasión se agitaba en su corazón. Nos lo llevamos, dijo finalmente Frodo. Todavía necesitamos que nos guíe hasta la montaña. Aragorn lo estudió un momento y luego asintió. Muy bien. Pero tomamos precauciones. Continuó con calma, ya formando un plan. Sellaremos su voz y evitaremos que se comunique. Si alguien pregunta, diremos que lo capturamos por el camino y lo llevaremos a la torre de vigilancia. Los demás intercambiaron miradas y luego asintieron en señal de acuerdo. Aragorn alzó su varita y lanzó un hechizo. Gollum se agarró la garganta en pánico mientras su voz desaparecía por completo. Una cuerda le siguió, atándole con seguridad. Momentos después, el grupo, ya completamente disfrazados de semiorcos, descendió de las montañas y pisó el camino que conducía más adentro de Mordor.
Puedes apoyarme y leer capítulos más adelante @kexmilling818p @reon comentario 4 comentario. Votar 2 restantes capítulo 404. Descubrimiento 3 figuras se movieron en formación, Aragorn posicionando a Frodo y Sam entre ellas, protegiendo a los dos hobbits en el centro. La criatura, Gollum, fue atada con una cuerda alrededor del cuello y arrastrada obedientemente por Sam. La torre de la Puerta Negra fue la última puerta de entrada a Mordor. Desde aquí, una gran carretera se extendía hacia el norte en dirección a Barad. En circunstancias normales, Frodo y sus compañeros nunca se habrían atrevido a recorrer este camino abiertamente. Habrían seguido la guía de Gollum a través de los barrancos orientales de las montañas de la sombra, serpenteando lentamente hacia el norte. Pero ahora, transformados por la poción multijugos en semiorcos, no sentían esa presión. Caminaban con valentía y sin ocultaciones. La Puerta Negra estaba guarnecida por varios miles de orcos y Uruk-hai. Cuando el grupo de Frodo se acercó, no llamó mucho la atención. Lo único que llamó la atención fue la criatura lastimera que arrastraban detrás de ellos. Un Uruk alto dio un paso adelante, bloqueando el camino. ¿Quién eres?, gruñó en el discurso negro. ¿Y qué es esa cosa? El grupo se tensó al instante. Legolas y Gimli cambiaron sutilmente de postura, listos para atacar si era necesario. Gollum tembló violentamente, su rostro contorsionado por el terror. Aragorn dio un paso adelante, bajando la cabeza respetuosamente y respondiendo con un áspero y gutural discurso negro. Somos una patrulla. Esta criatura es una sospechosa que capturamos en la carretera. Lo llevamos a la torre para interrogarlo. El Uruk-hai, la raza de Saruman, más fuerte y de estatus superior al de los orcos comunes, abrió la boca para responder. Entonces el viento cambió. Una oleada de hedor le golpeó de lleno en la cara. Su expresión se torció instantáneamente en asco y furia. Retrocedió tambaleándose, casi vomitando. Cerdo asqueroso, ¿qué demonios es ese olor? ¿Estás comiendo porquería? Fuera. Fuera. Los guardias se echaron hacia atrás horrorizados, gritando maldiciones mientras las apartaban con la mano. Ni siquiera los orcos, acostumbrados a la suciedad, podían soportar tal asalto a sus sentidos. Nadie quería estar cerca de criaturas que parecían, y olieran, como si hubieran salido arrastrándose de un pozo negro. Así, sin más inspección, el grupo pasó por la Puerta Negra sin ser desafiado y continuó por la carretera hacia el Monte del Destino. Mientras tanto Silas, Gandalf, Galadriel, Elrond, Glorfindel y Sauron llevaban 3 días y 3 noches en combate. La tierra estaba completamente arruinada. Gandalf alzó su bastón, invocando un rayo desde el cielo, solo para ser destrozado en el aire por la maza con pinchos del Señor Tenebroso. Elrond siguió luchando a pesar de las graves pérdidas. Su espada élfica hacía mucho que se había roto. Ahora empuñaba Brisingr, prestada de Silas, golpeando con una resolución inquebrantable. El resplandor de Glorfindel se había apagado, pero su espíritu ardía con intensidad. Con la lanza divina Aiglos en mano, presionó a Sauron sin pausa. Galadriel permanecía apartada, tranquila y aterradora. En sus manos llevaba un arco dorado regalado hace mucho tiempo por Silas, un artefacto de precisión infalible. Cada flecha plateada que disparaba estaba envuelta en pura luz, surcando el campo de batalla como estrellas fugaces. No importaba cómo se moviera Sauron, las flechas le seguían. Silas activó el anillo de la tierra, y la propia tierra respondió. Una luz dorada brotó del suelo, formando una barrera inquebrantable conectada directamente a la tierra. A su alrededor, piedra y tierra se retorcían en rugientes dragones de tierra, sus cuerpos espinosos estallando hacia arriba mientras los terremotos dividían la llanura. Rocas destrozadas. El suelo gritaba. La bestia maligna de Sauron fue abatida por la flecha de Galadriel, y luego aplastada por completo bajo el asalto devastador de Silas. Sin embargo, Sauron permaneció inmóvil en el vacío. Su poder había vuelto a su punto máximo. Con la carne restaurada y la voluntad intacta, permaneció sumamente confiado. Pero por mucho que golpeara, no podía romper la defensa de Silas. Esta realización llevó a Sauron a la furia. La situación había llegado a un punto muerto. Silas y sus aliados no podían romper el poder de Sauron, y Sauron, a su vez, no podía hacerles daño mientras estuvieran bajo la protección del Anillo de la Tierra. Lo que más le enfureció no era que la defensa fuera impecable, sino porque no podía romperse. Silas había atado el anillo a la propia tierra. Cada golpe que Sauron asestaba al escudo era, en efecto, un golpe contra Arda. Y Arda era vasta, antigua e inmensamente pesada, soportando el peso del mundo mismo.
Ni siquiera un ser de la talla de Sauron podría romperlo por la fuerza bruta. Todavía no. Sauron lo entendía claramente. Aunque su poder había vuelto a su punto máximo y su forma física había sido restaurada, esa fuerza seguía siendo prestada, una herencia de Morgoth, no algo completamente suyo. Más importante aún, el anillo único, el verdadero ancla de su existencia, estaba ligado a su propia vida. Y lo sintió. Una profunda y persistente inquietud se extendió por él. El anillo ya no estaba donde debería estar. Si le pasaba algo, la destrucción sería definitiva. Sauron abandonó el estancamiento al instante. No había razón para seguir malgastando energía aquí. Primero, reclamaría el anillo. Entonces volvería y los aniquilaría a todos. Con esa decisión tomada, su forma se disolvió en una vasta sombra viva, surcando el cielo hacia el oeste. La expresión de Silas cambió bruscamente. No es bueno, dijo con frialdad. Va a ir a Hogwarts. Sin decirle una palabra más, Silas se transformó en un fénix ardiente y desapareció en una llama dorada. El tránsito del fénix superaba con creces a la aparición o los trasladores. Casi al instante, reapareció en la cima de la torre más alta de Hogwarts, a Monsley. Desde la distancia, la sombra de Sauron se abalanzó hacia él como un frente de tormenta. Silas activó el anillo de la tierra. Una colosal cúpula dorada surgió del suelo, envolviendo Hogwarts y Hogsmeade de abajo, su cimiento hundiéndose profundamente en la propia montaña. Sauron lo embistió con un impacto atronador. La colisión provocó ondas de choque por la tierra. Las montañas temblaban. Las rocas tronaban por las laderas. El lago negro se agitaba en olas imponentes. Los habitantes de Hogsmeade huyeron aterrorizados, aplastados bajo la presión asfixiante de la presencia de Sauron. Gandalf, Galadriel y Elrond regresaron de inmediato a través de trasladores para reforzar la defensa. Entonces, de repente, Sauron se quedó paralizado. Su ataque se detuvo a mitad de movimiento. No, y sus ojos ardieron carmesí al darse cuenta. El anillo no está aquí. Su mirada se fijó en Silas y Gandalf. ¿Dónde está?, exigió, con furia e incredulidad torciendo su voz. ¿Dónde has escondido el anillo único? ¿Por qué ya no puedo notarlo? Nadie respondió. Los defensores se movieron en su lugar. Muy arriba, Torondor, el Thunderbird, atravesó las nubes, comandando la tormenta misma. Los rayos partieron el cielo, golpeando a Sauron. Desde las profundidades del lago, el Kraken se elevó, lanzando titánicas paredes de agua hacia arriba como tentáculos que se aferran. Y desde las almenas, Smaug desató su venganza, fuego de dragón más caliente que la piedra derretida. Sauron respondió con poder absoluto. La oscuridad estalló hacia afuera, borrando por igual relámpagos, llamas y agua. Todo lo que había más allá de la cúpula dorada, que se extendía por decenas de millas, quedaba reducido a la desolación. Las montañas se aplanaron. Los bosques se convirtieron en cenizas. La tierra misma gritaba. Solo Hogwarts y Hogsmeade permanecían intactos bajo la protección del anillo de la tierra. La mirada de Sauron se agudizó, atravesando tanto la ilusión como la distancia. El anillo no está en el oeste, dijo despacio. Una sonrisa terrible se dibujó en su rostro. Nunca tuviste intención de enviarlo a Valinor. Eso era solo un cebo, para atraerme aquí. Su voz bajó, llena de certeza. El anillo único está al este, ya avanzando hacia el monte del destino. Puedes apoyarme y leer capítulos más adelante @kexmilling818p @reon reflexiones de los creadores emoticon 29 hacer un checkout comentario 6 comentario. Votar 2 restantes capítulo 405. Deteniendo a Sauron finalmente reaccionó Sauron. Ya no atacaba a Hogwarts, ni deseaba seguir enredado con Silas y los demás. En cambio, tenía la intención de regresar al monte del destino a toda costa, para evitar la destrucción del anillo. No es bueno. Está intentando volver al monte del destino. La expresión del Ron cambió drásticamente mientras gritaba alarmado. No podemos dejar que se vaya. Al ver a Sauron abrirse paso por el vacío, intentando escapar por una grieta espacial, Gandalf, Elrond, Galadriel y Glorfindel se movieron a la vez para detenerlo. Silas apretó los dientes, retirándose momentáneamente para mantener la cúpula dorada que protegía a Hogwarts y Hogsmeade. Luego, en el siguiente instante, se teletransportó justo delante de Sauron. Activando todo el poder del anillo, Silas liberó una oleada de luz dorada que envolvió por completo a Sauron. La luz se condensó rápidamente, transformándose no en un escudo, sino en una jaula dorada, sellando a Sauron en su interior.
El poder del anillo, originalmente usado para formar un escudo de luz dorada indestructible fusionado con la tierra, había revelado ahora otra función. El mismo dominio defensivo podría transformarse en una prisión, atrapando a quienes están dentro de él. Sauron abandonó inmediatamente toda contención. Una presión aterradora explotó hacia afuera, su malicia y autoridad chocando como un martillo invisible contra Silas, Gandalf, Galadriel y los demás. Sus rostros palidecieron al instante mientras luchaban por soportar la abrumadora fuerza mental. Al mismo tiempo, un denso poder negro erupcionó del cuerpo de Sauron como una erupción volcánica. Dondequiera que tocaba, la vegetación se marchitaba en cenizas, las rocas se partían con fisuras negras como la zanga, y el suelo se desgarraba como si fuera devorado por la podredumbre. El poder oscuro erosionaba implacablemente la luz dorada de la jaula, amenazando con desgarrarla. Sauron alzó su maza ardiente con punta carmesí y atacó una y otra vez la prisión dorada que le rodeaba. Con cada golpe, la luz dorada parpadeaba violentamente, la tierra temblaba y el cielo se oscurecía. Incluso Silas, que ponía toda su fuerza en mantener la jaula, apenas podía soportarlo. Cada golpe parecía como si le golpeara directamente el cuerpo. Silas gimió a pesar de sí mismo, su rostro palidecía cada vez más. Aunque el anillo extraía fuerza directamente de la tierra y podía formar la defensa más fuerte posible, aún necesitaba la magia de Silas como núcleo. Comparado con décadas atrás, sus reservas eran ahora enormes, su poder mágico fluía como un gran río, aparentemente inagotable en circunstancias normales. Pero enfrentarse a Sauron en su apogeo era como poner un río contra el mar. Silas podía atrapar a Sauron por el momento, pero su magia se consumía a un ritmo aterrador. Cada golpe sucesivo de Sauron aceleraba el drenaje varias veces. Según su propia estimación, incluso en condiciones ideales, no podría resistir más de un día. Ahora, solo podía esperar que Frodo y sus compañeros llegaran a tiempo a los fuegos del Monte del Destino y destruyeran el Reino Oscuro. Gandalf y los demás se dieron cuenta rápidamente de la presión que sufría Silas. La expresión de Gandalf se volvió sombría. Antes de que Frodo y los demás destruyan el anillo, declaró Gandalf con firmeza, no debemos permitir que Sauron regrese, cueste lo que cueste. Aunque eso signifique sacrificarnos, lo mantendremos aquí. Con eso, Gandalf apartó toda duda. Ignorando el riesgo de corrupción, desató por completo el poder de Narya, el anillo de fuego, transformándolo en una vasta y ardiente corriente de calor y fuerza que irrumpió directamente en Silas. Gandalf conocía el precio. Cuanto más tiempo se usaba Narya de esta manera, mayor era el riesgo de que la oscuridad de Sauron lo contaminara, haciendo finalmente el anillo inutilizable. Pero estaba dispuesto a sacrificarlo todo si eso significaba detener a Sauron y comprarle a Frodo el tiempo que necesitaba. En el momento en que el poder del fuego fluyó dentro de él, Silas sintió que su espíritu se encendía. Su agotamiento desapareció, su cuerpo se llenó de fuerza renovada y su poder mágico creció drásticamente. La jaula dorada que encerraba a Sauron se estabilizó de inmediato, volviéndose más gruesa, densa y mucho más resistente. Silas juzgó que el tiempo que podía sostener a Sauron al menos se había duplicado. Al mismo tiempo, Elrond y Galadriel tomaron sus propias decisiones. Galadriel liberó por completo el poder de Narya, el anillo de agua. Suave pero inagotable, recorrió a Silas, aliviando su fatiga, calmando la tensión en su espíritu y neutralizando gran parte de la presión mental y la oscuridad corrosiva que irradiaba Sauron. Elrond le siguió, activando Vilia, el anillo de aire. Su poder conectaba directamente a Silas con la magia natural del propio mundo. Una vasta y creciente marea de pura magia ambiental cayó sobre él desde las tierras circundantes. Lo que alegró aún más a Silas, Gandalf, Elrond y Galadriel fue que los 4 elementos comenzaron a resonar entre sí, produciendo una transformación milagrosa. Aire, agua, fuego y tierra, los 4 elementos primordiales, convergieron y fusionaron, dando lugar a una energía equilibrada, antigua y pura, como si tuviera el potencial de remodelar el mundo mismo. Bajo la influencia de esta fuerza primitiva, el aterrador poder oscuro de Sauron fue neutralizado directamente, incapaz de provocar ni la más mínima onda. La barrera dorada que le rodeaba se volvía cada vez más densa y tangible, condensándose en una prisión dorada semitransparente. Por mucho que Sauron luchara violentamente, cualquier intento de liberarse se volvía inútil. En el centro mismo de esta convergencia, Silas fue quien más se benefició. Bañado en el poder armonizado de los 4 elementos, su cuerpo sufrió una transformación tan completa que parecía haber renacido. La tierra templó su carne, haciéndola resistente e inflexible.
El fuego refinaba su alma y voluntad, quemando impurezas y fortaleciendo su espíritu. El aire expandió y elevó su magia, permitiéndole fluir más libre y ampliamente. El agua purificaba todo. Cuerpo, alma, espíritu y magia, trayendo equilibrio y claridad perfectos. Los beneficios de esta transformación superaron con creces los que había obtenido refinando piedras mágicas. Si se le daba tiempo suficiente, Silas podría usar la armonía de los 4 elementos para romper las cadenas que ataban su alma y ascender a un orden superior de existencia, acercándose al reino de los verdaderos grandes poderes de Arda. Al darse cuenta de esto, Gandalf, Elrond, Galadriel y Glorfindel se llenaron de alegría. Como Silas era el portador del anillo de la tierra, su crecimiento solo fortalecería aún más su bando. Sin dudarlo, Gandalf, Elrond y Galadriel volcaron su fuerza en los 3 anillos una vez más, absorbiendo fuego, aire y agua, guiando esas fuerzas para fusionarse con el poder terrenal del anillo de la tierra, acelerando la transformación de Silas. La prisión dorada que confinaba a Sauron reaccionó al instante. Al percibir el estado creciente de Silas, Sauron sintió una inquietud genuina por primera vez. Si Silas completaba este proceso, no estaría atado a las limitaciones que limitaban a Gandalf o Glorfindel. Su poder sería completamente suyo, vasto e incontrolable, suficiente para suponer una amenaza real incluso para el propio Sauron. Desesperado por regresar al reino oscuro y evitar su destrucción, Sauron no podía permitir que esto ocurriera. Ya que me has atado con el poder de la tierra, gruñó Sauron, sus ojos ardiendo con fuego malévolo, entonces cortaré tu conexión con ella. Entonces veamos cómo me atrapas. El poder oscuro que saturaba los cielos y la tierra de repente irrumpió de nuevo en el cuerpo de Sauron. Su aura se condensó, volviéndose más densa y aterradora que antes. Con un rugido atronador, volcó todas sus fuerzas en la colosal maza con pinchos que tenía en la mano y la estrelló contra el suelo. El impacto fue catastrófico. En un instante, el cielo se oscureció y la tierra se convulsionó violentamente. Toda la región temblaba como si hubiera sido alcanzada por la ira divina. Muy al este, los valles temblaban. En el oeste, la región portuaria también sintió el terremoto. Por toda la tierra, la gente tropezaba aterrorizada, creyendo que había comenzado una catástrofe devastadora. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.